Lo dijo él. A primera hora. Sigamos en la tónica del tema que estamos abordando esta mañana, que tiene que ver con la sentencia emitida por un tribunal de garantías penales de la provincia del Guayas en contra de 11 de los 16 militares involucrados en la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. Yo decía en el comentario que luego de la sentencia, al menos lo he sentido así, el gobierno ha tenido una actitud distinta. Y le quiero preguntar a qué se debe ese cambio a la ministra de Gobierno, Natalia Murillo, que está con nosotros. Ministra, bienvenida, qué gusto, ¿cómo le va? Buenos días, ministra. Buenos días, Fabricio, Andrea, qué gusto estar esta mañana con ustedes. Buenos días a toda la audiencia de Radio Armónica que nos está sintonizando a estas horas a través de todas las plataformas. Bueno, como lo mencioné, nosotros nos solidarizamos con toda la familia de los 4 menores y como Gobierno Nacional, como lo dijimos desde el primer momento y el presidente de la República hace un año lo mencionó, caiga quien caiga, ahora se ha evidenciado que nosotros respetamos la independencia de funciones, existe una sentencia y esa sentencia tiene que ser respetada. Pero esta postura que tienen ahora, tanto el Ministerio de Defensa cuanto usted como ministra de Gobierno en representación del Ejecutivo, ¿implica una postura distinta de la que inicialmente tuvieron? Porque inicialmente, digamos, tuvieron una actitud, me parece a mí, mucho más confrontativa, y no me refiero a usted porque usted no era ministra en aquel tiempo, pero el gobierno en su conjunto tuvo una actitud, yo diría hasta arrogante y prepotente durante las primeras semanas de este episodio que finalmente ha provocado esta sentencia, ministra. Fabricio, yo no le voy a hablar por el pasado, yo le voy a hablar por el presente. Yo estoy ahora como ministra de Gobierno y como ministra de Gobierno puedo decirle que nosotros vamos a apoyar a la reparación de las víctimas, vamos a garantizar la no repetición y vamos a estar justamente para que se cumplan los derechos humanos, para que ningún funcionario de cualquier nivel ni de cualquier institución pueda pasarse por la ley. Como el presidente Daniel Noboa lo ha mencionado, la ley es para todos y nosotros necesitamos ser garantes y que realmente eso pase. Ojo, aquí también tenemos que decirlo, de estos 16 militares que ya fueron sentenciados, no representan a toda la institucionalidad. Las Fuerzas Armadas, los más de 41,000 uniformados que se encuentran dentro de las Fuerzas Armadas, hacen un trabajo impecable, todos los días nos defienden, todos los días arriesgan su vida, inclusive por salvar la de nosotros. Ministra, ¿qué sentían ustedes cuando en las audiencias se revelaba la información que los mismos militares dieron respecto de lo que ocurrió con los 4 niños de las Malvinas? Te pregunto porque, y yo lo ponía ayer en mis redes sociales, yo no he visto un rechazo contundente de esas actuaciones en específico de parte del Gobierno Nacional, y eso también no sé si a ustedes les preocupaba mientras escuchaban las cosas en la audiencia. Por eso le pregunto qué sentían, qué impresiones daba. No se preocupaban tal vez de que eso estuviese ocurriendo con algún otro militar en algún otro lugar del país. Bueno, nosotros escuchábamos, nosotros seguimos todo lo que pasó, toda la audiencia, y por eso mismo nosotros lo mencionamos y respetamos. Aquí tengo el tuit del presidente Daniel Noboa, el 22 de diciembre a las 6:25 de la tarde, a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento, y voy a leerlo para quienes no nos están siguiendo en transmisión audiovisual. Cero impunidad, sea quien sea. Esa época fue otra, y mientras yo sea presidente no volverá. Como padre de familia y su comandante en jefe, dispuse que debe darse toda la colaboración necesaria a la justicia y respetar el carácter técnico de la investigación de la Fiscalía. He ordenado que se intensifiquen todas las acciones necesarias con el objetivo de dar con el paradero de los 4 niños y que se encuentren a todos sus responsables para que respondan por sus actos frente a la justicia y al país. Los responsables ya están procesados, los responsables ya están sentenciados. Este gobierno cumple. Ese tuit que usted ha mencionado, ese post fue del 22 de diciembre. Pero el día 23, el presidente, en una entrevista con el colega Miguel Rivadeneira, dijo que los iban a declarar héroes nacionales. ¿Qué pasó con ese anuncio, ministra? Bueno, estamos revisando
ese tema, el presidente anunció que se iba a crear una comisión para poder declarar los héroes Pero nacionales. nunca más se volvió a hablar del tema, lo van a hacer. Sí, y ahora que existe una sentencia, se tiene que revisar y se tiene que ver cuál es el mecanismo apropiado. Como ustedes saben, Fabricio y Andrea, esto tiene que pasar por el Consejo de Participación Ciudadana para que se haga inclusive una reparación a las familias de las víctimas. O sea que no descartan sí declararlos de héroes nacionales. ¿Pero por qué héroes nacionales, ministra? Bueno, ese fue un ofrecimiento y el presidente lo hizo hace un año. Por eso mismo, como lo menciono, se está revisando. Se dijo que se iba a crear una comisión. Esta comisión debe realizar el seguimiento con el Consejo de Participación Ciudadana, que es quienes revisan esto de acuerdo a la ley. ¿Cuándo se crearía esa comisión? No le podría decir fechas, de eso recién con la sentencia en firme que ya está el día de ayer, esperemos que transcurran los días y nosotros iremos avisándole oportunamente. Este tuit que también, bueno, el texto en la red social X que colocó el presidente Daniel Noboa del 22 de diciembre, también se refiere a los otros 43 casos de desaparición que han denunciado organizaciones internacionales. Claro, nosotros estamos revisando todas las acciones y como lo vuelvo a mencionar, aquí nadie está encima de la ley, cero impunidad. Nosotros no vamos a permitir que se vuelvan a continuar esas viejas políticas y nosotros somos un gobierno transparente y que lo estamos evidenciando en este momento. Nosotros estamos respetando la sentencia, nosotros estamos solidarizándonos con el dolor de las familias de los 4 niños y nosotros seguimos en este punto. ¿Ustedes manejan entonces también la cifra de que hay 43 casos de desaparición forzada? Bueno, nosotros lo estamos revisando, yo no le puedo, al menos yo no soy la ministra de Defensa ni la ministra del Interior, para darle el dato exacto. Sin embargo, todas las denuncias que existen y que como las carteras de Estado, tanto del Interior como de Defensa, están realizando todas las investigaciones y lo que realmente exista de ellas. Usted ha sido la única ministra del gabinete del presidente Noboa que se ha pronunciado sobre este tema. ¿Cuál es la postura del ministro Lofredo sobre todo? ¿El ministro Lofredo sigue firme en el gabinete o hay algún tipo de, a partir de esa sentencia, posibilidad de que él salga del gabinete? Fabricio, ¿por qué tendría que salir del gabinete? Por su postura inicial. Fabricio, él no tuvo una postura empática, ministra. La postura del ministro Lofredo estuvo muy lejos de la empatía o solidaridad con las familias, y yo le insisto, al menos es mi posición y yo lo he expresado públicamente. Me parece que el ministro tuvo una actitud hasta arrogante cuando, por ejemplo, pidió disculpas públicas el 6 de enero a partir de una resolución de habeas corpus que inicialmente había concedido una jueza. O sea, el ministro no ha tenido esa actitud que, por ejemplo, usted sí la tuvo ayer y la tiene hoy. Hay que tener claro aquí una cosa. El proceso recién empezaba, el 6 de enero se tenía un mes apenas de iniciada la investigación, pero el día de ayer se refirió el Ministerio de Defensa, salió con un tuit inclusive al que yo me anclé, y recordemos que el ministro Lofredo es el ministro de Defensa, por ende todo lo que sale en las redes sociales representa al ministro. Yo ayer saqué también un video en las redes del Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno es la cartera de Estado al cual yo presido, por lo cual el ministro sí se refirió y expresó también su solidaridad ante las familias. El día de hoy estábamos conversando también en uno de los representantes, en este caso, Fernando Bastias, y él nos decía que van a esperar que en las disculpas públicas que tenga que emitir el Ministerio de Defensa se reconozca que los niños no estaban delinquiendo, que eran inocentes, además que estas disculpas públicas también reconozcan, digamos, lo que ocurrió al principio de todo este proceso, porque al principio se decía que incluso hablar de desaparición forzada era hacerle juego al crimen organizado. Eso fue lo que las autoridades nos decían. ¿Usted conoce que en estas disculpas públicas se va a reconocer que los niños de las Malvinas no estaban delinquiendo? Bueno, todavía no llega la sentencia por escrito y ustedes saben que nosotros tenemos que esperar eso para poder actuar. Mal haría yo en referirme o en adelantarme a un hecho que todavía no está tangible. Ok, dejemos ese tema de lado. Hablemos también de otros temas. Usted hace pocas semanas fue posesionada, asumió el Ministerio de Gobierno. ¿Ha habido acercamientos con varios sectores sociales y políticos desde su condición de ministra de Gobierno, luego del resultado de la consulta popular del 16 de noviembre, hace poco más de un mes?
Ustedes, y a partir de su presencia en el ministerio, han reconfigurado la posición política del gobierno respecto de las organizaciones políticas y sociales que no pertenecen al oficialismo. Fabricio, el 20 de diciembre cumplí un mes en esta cartera de Estado. Como dije, desde el primer momento yo llegué a tender puentes con todos los actores, con todas las organizaciones sociales, con todas las organizaciones políticas, con la academia, con las cámaras, que son sectores importantes, con los gobiernos autónomos descentralizados. Las primeras reuniones que he mantenido es con la presidenta de la AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, para saber cuál es la problemática que existe en cada cantón del país, de la misma manera con el presidente del CONGOPE, para ver cuál es el estado de las prefecturas y del COMAGA. ¿Por qué? Porque a veces se ha dejado a un lado a la región insular y a la Amazonía. Nosotros estamos poniéndonos en este trabajo conjunto. Inclusive he mantenido reuniones. Ya la semana anterior instalé una mesa territorial, como lo anuncié, con el gobierno descentralizado, con el ejecutivo desconcentrado. Fue en la provincia de Guayas, en el cantón Milagro, donde pudimos escuchar las necesidades, revisar y poder hacer las gestiones respectivas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en el Ministerio de Gobierno? Vamos a tener un modelo de gestión territorial. Desde el 1 de enero, Fabricio y Andrea y toda la ciudadanía que nos escucha, vamos a tener una aplicación en la cual vamos a seguir de manera al instante todas las actividades que los gobernadores están realizando en cada provincia. ¿Qué está pasando con salud? ¿Qué está pasando con educación? ¿Qué está pasando en el ámbito de seguridad? Porque son los gobernadores como representantes del presidente en cada jurisdicción quienes tienen que hacer estos seguimientos y hacer que las cosas pasen. Yo aquí llegué para hacer que las cosas pasen, para solucionar los problemas, para poder articular con todos los sectores y, ¿por qué no, reunirnos con quienes quieren realmente un Ecuador de progreso? ¿Cuántos gobernadores han sido cambiados desde el 20 de diciembre que usted asumió el cargo? Han sido cambiados 4 gobernadores. Ya, y el resto se mantienen. El resto estamos haciendo las evaluaciones, pero en este momento se realizaron estos cambios de los gobernadores, teniendo en cuenta zonas de conflicto donde tenemos inseguridad, donde tenemos presencia del delito. Se han puesto perfiles de personas que tienen conocimiento, experticia en materia de seguridad, como son militares en servicio pasivo y que puedan enfrentar estos temas. Por ejemplo, en el oro, que tenemos el índice de delincuencia, hay temas de minería ilegal y necesitamos la experiencia de personas que realmente están comprometidas con esto. La seguridad, minería ilegal, entre otros, son estos temas entonces que ahora mismo se han identificado y que se van a tratar. ¿Qué ocurre con el pago a los GATS, ministra? Bueno, a los GATS se les está cancelando, inclusive la noche de ayer empezaron a realizarse los pagos para que puedan tanto las alcaldías como las prefecturas hacer los desembolsos del pago de diciembre y de los décimos de este mes. ¿Por qué se ha demorado tanto el pago? ¿Por qué se ha tenido estos problemas durante el año del no pago de esta deuda que tenía el gobierno? Bueno, esta deuda no es de este gobierno, la deuda que se tenía, nosotros ya estamos poniéndonos al día con los pagos, es una deuda que se venía arrastrando desde años atrás. Inclusive recuerden ustedes cuando el presidente de la República asumió la presidencia del Ecuador, cuánto era el déficit del país. Inclusive ayer bajamos a 499 puntos del riesgo país. Esto es una noticia muy importante. ¿Por qué? Porque estamos dándole a conocer al mundo que el Ecuador está cambiando su política económica. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Cuáles son los resultados? Que vamos a tener inversionistas nacionales y extranjeros trayendo acá al Ecuador, viniendo con empleo, y eso que genera economía, eso dinamiza la economía del país, y eso es a lo que nosotros nos encaminamos todos los días para poder tener un Ecuador realmente de progreso, un Ecuador que sí tenga empleo para todos los sectores, tanto jóvenes como adultos. ¿Cuánto es la deuda actualmente que se tiene con los GATS? ¿De qué voy mes? a revisar, hasta octubre ya está pagado, voy a revisar en cifras, no le quiero dar mal el dato, voy a preguntar a la ministra de Economía y Finanzas para yo poder O sea, solo les deben noviembre. Estamos pagando hasta octubre. Hasta octubre, Así pero es. no han pagado a todos, ¿o sí? Estamos pagando a todos, inclusive ustedes recordarán que se hizo pagos también con bonos a ciertos GATS que se acogieron al tema de los bonos. A ellos ellos estábamos prácticamente al día y ahora se está poniendo al día con los que no quisieron recibir. Hay alcaldes o autoridades seccionales que han advertido que esta deuda
está siendo utilizada como una suerte de herramienta de presión, sobre todo para aquellas autoridades locales que no comulgan con la postura política del gobierno. ¿Qué tienen ustedes que decir sobre eso? Que eso es totalmente falso. Aquí se les está cancelando a todos. ¿No hay una medida de presión sobre esos alcaldes, entre comillas, no alineados con el gobierno, ministra? Para nada, porque ustedes recordarán que cuando asumimos el gobierno en noviembre del año 2023, ya habían pasado las seccionales y todos quienes han estado en estas alianzas tal vez o apoyando la gestión y la política que nosotros tenemos, los objetivos que tenemos como gobierno nacional, no ha pasado algo diferente con quienes no tienen esta misma visión. Aquí nosotros somos demócratas y estamos para todos los ciudadanos. Aquí negarle algo a una alcaldía es negarle economía al ecuatoriano y nosotros no somos Hay de esa alcaldes línea. que aseguran, alcaldes y prefectos y alcaldesas y prefectas que aseguran que, por ejemplo, una herramienta de presión es lo que está pasando con el CERCOP, que en el CERCOP hay un montón de contratos y de procesos de contratación que están siendo retrasados y que no pueden avanzar por esas trabas que de alguna manera son utilizados bajo esa figura que le plantearon. Lo que está haciendo el CERCOP ahora es teniendo un proceso de contratación pública transparente. Eso es lo que nosotros hemos dicho desde el inicio. Se hizo algunas paralizaciones de procesos que estaban siendo irregulares. Y lo que se ha pedido desde el CERCOP es que se presenten bien los procesos, que sean transparentes y que no se trate de meter la mano en, como sabíamos nosotros, que existían contratos truchos, ustedes recordarán, hornados a $15. Eso es lo que nosotros no vamos a permitir y tal vez por eso es la molestia de ciertos gobiernos autónomos descentralizados. Pero aquí no se le está parando a nadie. Aquí lo que se está haciendo es legalmente los procesos y que salgan de forma transparente. Ok, hablando de la seguridad que usted nos decía que es uno de los ejes que han identificado con las reuniones de los GATS, etcétera. Para ustedes y de manera general, ¿cuál es la opinión que les amerita que este 2025 sea el año más violento en la historia del Ecuador? Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos combatiendo a las mafias. Esa es la respuesta, lamentablemente, que cuando un gobierno es decidido y quiere luchar contra el crimen organizado transnacional va a tener estos resultados de criminalidad. Nosotros debemos entender que la economía criminal es financiada, es internacional, es transnacional. Inclusive la economía criminal a veces tiene muchísimo más presupuesto que el propio presupuesto general del Estado. ¿Y cómo funciona? Es una estructura piramidal, en que en la parte de abajo se encuentran los criminales, en la parte de la mitad quienes los financian y en la parte de arriba que son los autores intelectuales, entre ellos están involucrados políticos. Me parece muy importante que se tenga claro ahora el panorama, pero ya llevamos varios años así, es decir, ¿qué hacer para que esto no siga incrementándose? Porque la ciudadanía, lo que ocurrió por ejemplo en Esmeraldas, que tampoco hemos visto sus declaraciones, digo, del gobierno de manera general, ha sido de horror. Entonces, ¿qué hacer para que esa teoría, digamos, ya se convierta realmente en práctica, ministra? El crimen organizado transnacional no entró al país con el gobierno del presidente Noboa. Esto viene arrastrándose desde años atrás. Inclusive hay un artículo del The New York Times en el que señala cómo empezó la escalada de violencia en el país, que fue cuando salió la base militar extranjera de Manta en el año 2009. Nosotros estamos enfrentándolos y vamos a seguir enfrentándoles. Por eso quiero decirles a todos los ciudadanos que nos están viendo en este momento que el año 2026 va a ser un año muchísimo mejor. Vamos a tener más medicinas y vamos a tener menos inseguridad en el país. Usted insiste en el tema de la base de Manta, sin embargo, en contrapartida hay, por ejemplo, una data, la maneja, y voy a citar un ejemplo, el investigador y académico Fernando Carrión Mena, que asegura que la salida de la base de Manta no es que ha provocado la escalada de violencia. ¿Qué data tienen ustedes para asegurar eso? Bueno, nosotros tenemos data que también es de expertos en materia de seguridad que ha subido. Ustedes recordarán, yo estuve en la comisión que se creó en la comisión ocasional para tratar justamente este cambio al artículo 5 de la Constitución, donde se hablaba de la base de Manta, de la salida de la base de Manta, y tuvimos expertos nacionales e internacionales en los que nos daban a conocer cómo empezó a subir la escalada de violencia desde la salida de la base militar. Ministra, le pregunto, y a propósito de, retomando el tema de los gobiernos locales que le planteaba, gracias a José Antonio que me escribe, el municipio de Quito, me recuerda, viene esperando
acuerdo la carta soberana para seguir con el proyecto del Metro de Quito, pero no recibe respuesta. De hecho, el alcalde ha hecho declaraciones señalando que desde hace un año esperan esa respuesta y no la reciben. ¿Esto es político o técnico? ¿Cuál es su respuesta sobre esto? Primero hay que decirle al alcalde que presente cuál es la planificación, porque recordemos que para poder nosotros entregar como gobierno una carta de intención, primero la alcaldía debe presentar una planificación, un proyecto, el cual hasta el momento no ha llegado. ¿Se han reunido tal vez para este tema? Se les ha pedido, pero ellos no han entregado. Formalmente se les ha pedido. Se les ha pedido, claro. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener el documento, la planificación, y el alcalde, como todos los alcaldes, lo conocen para poder nosotros presentar esta carta. Quiero ir, no sé si tengan más de este tema, pero quiero ir al tema de Progen, también ministra, sobre ya este informe que salió también de la Comisión de Transparencia, en donde se ha eximido de responsabilidades políticas a varios de los ministros. ¿Cómo tomaron ustedes ese informe? Bueno, hay que tener en cuenta que fue el gobierno nacional el que pidió investigar en este ámbito, este caso, tanto en lo nacional como lo internacional. Y nosotros respetamos la independencia de funciones, como lo vuelvo a manifestar. Este caso ya se encuentra en la Contraloría General del Estado, quien ha determinado responsables, y es la Fiscalía General quien ya se encuentra investigando. Usted ha sido asambleísta, ministra, también. ¿Para usted no había que poner también responsabilidades políticas a las autoridades que estuvieron mientras se firmaban los contratos con Progen? Existen los responsables, como lo acabo de mencionar, que ya la Contraloría lo ha manifestado, y están los nombres. Existe ya la Fiscalía General del Estado que nos está revisando, así que por eso nosotros hemos ¿Y responsabilidad política? No existe ninguna responsabilidad a partir de todas las investigaciones que ya se han. Pero un ministro de Estado no tiene una responsabilidad política, aunque no haya firmado el contrato. Hablando de Progen o de ATM, que está claro que los ministros Luque y Manzano no firmaron los contratos, pero no hay detrás de ellos una responsabilidad política al ser los ministros del ente rector o del sector al cual con el cual se relacionan estos contratos. Aquí hay que tener en cuenta que la ley es para todos, caiga quien caiga, como ya lo hemos manifestado. Esa es la política del actual gobierno, y nosotros no estamos por señalar a personas. La autoridad competente no puede estar atrás de lo que está haciendo un funcionario irresponsable, y a estos funcionarios irresponsables han sido removidos y ya están en un proceso de investigación dentro de la Fiscalía. Pero en un contrato millonario como fue el de Progen, ¿no debería sí estar atrás del funcionario que digamos, firma el acuerdo, firma el contrato? La persona, la máxima autoridad no es la responsable de lo que el funcionario que está a cargo de hacer el seguimiento administrativo realice. Por eso, si hay un mal funcionario y se pide la auditoría y ya está dentro de la Contraloría, es la Contraloría y las instituciones de control las que tienen las competencias para eso. Nosotros seguimos trabajando aquí en el marco de la transparencia y de la legalidad. Recordemos nuevamente que quienes tengan que irse presos, se irán presos. Este gobierno no encubra nada. Sobre el caso del Consejo de la Judicatura, específicamente sobre Mario Godoy, yo le quiero decir textualmente lo que ha dicho un asambleísta, Jorge Peñafiel. Él ha dicho que en 2024 ellos pidieron apoyo para llevar a juicio político a Mario Godoy, y él dice que ADN le dijo no podemos porque es agenda del gobierno mantenerlo como presidente del Consejo de la Judicatura. Además dice que esto le dijeron varios legisladores de ADN, incluida usted, la nombra usted. ¿Qué decir sobre esto y sobre lo que está ocurriendo ahora mismo también con el Consejo de la Judicatura? Hay personas que aparecen en momentos escandalosos para poder tener palestra pública. Si él tiene las evidencias, que las presente. Nosotros, como bancada de ADN, fuimos los que solicitamos la presencia de Mario Godoy ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Fue el presidente del Legislativo, Nils Olsen, quien lo convocó el pasado jueves a la Asamblea Nacional, y nosotros estamos justamente en este respeto irrestricto ante la justicia ecuatoriana, porque creemos que realizar estos procesos con transparencia y una fiscalización transparente le devuelve la credibilidad al sistema judicial del país. Pero el gobierno, por ejemplo, y para ir cerrando, ministra, que presentó la denuncia en su momento y que desembocó en el caso AAA, ¿no le preocupa que, por ejemplo, se generen estos cuestionamientos en vísperas de que mañana se instale la audiencia del caso AAA? Más bien hay que preguntarnos, Fabricio, a quienes quieren encubrir, y que por qué coincidencialmente
cuando existe una audiencia que está preparada para el día de mañana, justamente contra el alcalde de Guayaquil, por contrabando de combustibles, por un perjuicio al Estado ecuatoriano y a todos los guayaquileños, se desaten estos temas y estos escándalos contra el presidente de la Judicatura. Él deberá ir a la Asamblea y él deberá presentar su legítima defensa, como en todo Estado de Derecho se le da a un ¿Ustedes como ciudadano? gobierno no tienen una postura respecto de la situación del presidente de la Judicatura? Nosotros esperaremos su testimonio el día que tenga que ir a comparecer. Mientras tanto, nosotros no podemos adelantar un criterio. Ministra, y para finalizar, con todo esto que ocurre, es decir, con esta polémica en el Consejo de la Judicatura, con lo que hemos visto de seguridad, lo que ocurrió en Esmeraldas hace poco, ¿usted cree pertinente que realmente el presidente se vaya de viaje tanto tiempo, que en enero casi no esté en el Ecuador, o que lo hayamos visto en un Porsche en los últimos días? ¿No es un mensaje político errado ese, ministra? El presidente de la República tiene a los ministros de Estado y nosotros estamos en cada cartera de Estado para poder trabajar. Si necesitara el presidente de la República estar en el país para poder dar seguimiento a cada cosa, ¿para qué tendría a los ministros? El presidente está saliendo del país justamente para poder traer inversión extranjera, para poder tener esta política exterior que el presidente lo ha anunciado desde el primer día. Pero se va 18 días de vacaciones, ministra. Hay temas que de manera privada tiene que hacerlos y nosotros respetamos esto, pero además aquí lo importante es que el presidente está trayendo la inversión extranjera, está haciendo alianzas, está con la se ha logrado cooperación traer de inversión internacional. Porque, a ver, Fabricio, en la cooperación internacional nosotros hemos tenido estas alianzas en materia de seguridad, por ejemplo. Estamos en este combate que ustedes mismos están mencionando, qué es lo que va a pasar en el ámbito de seguridad. Nosotros estamos trayendo en el tema de logística, en el tema de equipamiento para la policía y para las Fuerzas Armadas y además también en el ámbito de inversión. ¿Les parece oportuno entonces que se vaya ahora mismo de vacaciones? El presidente sale del país, pero tiene a los ministros de aquí. No va a hacer, no vamos a sentir la ausencia del presidente de la República, porque para eso nos tiene a los ministros, que desde el 1 de enero vamos a estar en territorio. La primera semana más bien les invito a que puedan ustedes seguir, vamos a reunirnos con el sector transportista. Ayer reinstalamos la mesa de seguridad del sector transporte con todos los gremios del país. ¿Para qué? Justamente para poder escucharles cuáles son las necesidades, para saber qué es lo que necesita el gremio de la transportación. Uno de los pedidos fue ir a Manta. Vamos a acudir la primera semana del mes de enero, tal como nos pidieron a nosotros. Vamos a acudir con el ministro de Seguridad del Interior, John Reinberg. Ya nos comprometimos el día de ayer y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener el gobierno, vamos a tener estos gabinetes territoriales en cada provincia, en cada cantón, escuchando las necesidades de nuestros ciudadanos y, como lo dije y lo vuelvo a mencionar, nosotros vamos a tener un modelo de gestión territorial y vamos a hacer seguimiento día tras día para que las cosas pasen y para que las cosas se cumplan en el ¿Cuándo país. culmina la bonificación para los transportistas? De eso también se está hablando en estas mesas. Así es, en estas mesas no se está hablando eso porque es un tema específicamente de seguridad, pero el tema de las compensaciones, hay unos de 3 meses y otro de 8 meses. El uno se termina en el mes de enero. Estamos realizando los informes, se les está dando todas las garantías a los transportistas y ellos están ¿Se continuará confiados. con esa compensación? Estamos revisando el tema de las compensaciones para poder levantar un informe y ver a quienes continúan con el mismo. Ministra, con esto cierro. El 31 de diciembre el presidente va a emitir el decreto ejecutivo encargando el poder a la vicepresidenta Pinto. Claro, la vicepresidenta de la República quedará al mando del país los días que el presidente no esté. Correcto, ministra. Gracias por el Gracias. tiempo. Gracias a ustedes y a toda la audiencia. Unas felices fiestas. Natalie Morillo, ministra de Gobierno, aquí en A Primera Hora, 8:13. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.